Bien, algunas consideraciones de diseño. Primero ver las formas de captación de aguas subterráneas, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Las clases anteriores, inclusive ya les he encargado que para este siguiente trabajo académico cada uno busque su tipo de captación, sea pozo, sea manantial de ladera, de fondo o galería filtrante. No sé si ya tienen esa relación o recién lo van a buscar delegado. Pueden buscar un diseño ya realizado o también pueden hacerlo, ¿no? No hay problema. Entonces, esa relación, no sé si ya me ha enviado delegado todavía. El delegado está en sala. Sí, ingeniera, sí estoy acá. No le escuché, disculpe, sabía yo la señal. Le consulté si ya han seleccionado los grupos, el tipo de captación con la cual van a trabajar, o todavía. Eh, no, todavía, ingeniera. Hemos estado más Ok. concentrados con los ejercicios y que lo han hecho en Excel los muchachos. Terminando la clase, les pediría a mis compañeros a los grupos para que me puedan emitir y yo poder emitir por WhatsApp. Ok, hay que buscar, como les digo, no hay problema si encuentran ya alguno realizado, pero sí van a tener que estudiarlo para el momento de la exposición, ¿no? O si hay algunos que lo encuentran en texto, en libros, y que falta pasar a Excel, eso también es válido. Bien, entonces pueden ser de tres tipos. Vertical, nos referimos a pozos, ¿no? Perforaciones a sondeos, que son estructuras construidas verticalmente, generalmente son de sección cilíndrica, ¿no? Y toda la estructura del encamisetado, todo también viene a ser la sección cilíndrica. Lo que buscamos al momento de hacer ese tipo de proyectos es que esta sección penetre la formación acuífera y que a su vez el agua que tiene que tener el acuífero que tiene que tener estas dos características hidráulicas como son la transmisividad y el almacenamiento, esta pueda transmitir el agua, ¿no? Por eso es que hemos estudiado antes las características hidráulicas, porque sin eso, entonces no podría haber una captación, ¿no? Sin la característica muy importante como es la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento, también lo es la porosidad, la permeabilidad que hemos visto. Tipo horizontal, vemos más las galerías filtrantes, ¿no? Que lo vemos más en nuestra región selva, ¿no? Las galerías filtrantes, que son estructuras horizontales, ¿no? Casi rectangulares, son formaciones de acuífero y es desde ahí donde se capta. Entonces se le hace unas paredes que permiten el ingreso de esta agua, ¿no? A esta galería se capta el agua. Entonces, para los que van a hacer ese tipo de captación, también hay una evaluación del acuífero antes de que el agua sea captada, ¿no? Porque si no estaríamos realizando un proyecto sin conocer esas características hidráulicas. Entonces, por eso hay que estudiar primero las características hidráulicas del acuífero. Los mixtos vienen a ser los pozos radiales, que son los mismos pozos, pero son con mayores diámetros. Y finalmente los manantiales, que utilizamos más para abastecimiento, ¿no? Proyectos de abastecimiento de agua potable, son manantiales de ladera, o como las poblaciones rurales lo llaman, ojos de agua. No sé si han escuchado ustedes cuando han ido a la parte de provincia, entonces le dicen ojos de agua. Esa es una captación de tipo manantial de ladera, ¿no? De ladera y de fondo, porque justamente sale del subsuelo, ¿no? Entonces hay esos dos tipos. Entonces cualquiera de ellos pueden buscar, pueden encontrar, ¿no? Ya algunos proyectos ya realizados, o en todo caso, si encontrarse en alguna literatura, igual pueden pasarlo a Excel, ¿no? Ya dependerá de cada grupo
Y hoy vamos a ver un ejemplo de lo que es manantial de ladera. Y el diseño de sus cámaras, de la cámara húmeda, de la cámara seca, cómo se calcula el diámetro de la canastilla, el diámetro de salida que va a la línea de conducción, etcétera, ¿no? Ya vamos a verlo después de terminar con esta diapositiva. Bueno, las consideraciones de diseño abarcan desde los datos hidrogeológicos que se tienen que tener. Por eso las aguas subterráneas están muy relacionadas con los estudios hidrogeológicos. Si bien es cierto, como ingenieros nos encargamos de la parte hidráulica, pero también necesitamos a un geólogo o un hidrogeólogo, ¿no? Pero un geólogo, ¿no? En el Perú un geólogo, ¿no? No sé si hay la profesión hidrogeólogo, pero en otros países sí hay, ¿no? En el Perú un geólogo o en todo caso un ingeniero agrícola también que se dedica a este tipo de estudios. También vamos a necesitar a un ingeniero de estructuras que diseñe todo este tema de cargas. Y en el caso de ustedes, que son ingenieros ambientales, ingresarían en esta parte del desarrollo de campo en medio ambiente, ¿no? Ya saben ustedes, no sé si ya están llevando el curso de EIA, de estudio de impacto ambiental. Hemos llevado el ciclo pasado. Ya, entonces ya saben cómo se realiza, ya saben que es un día, ya saben que es un EIA semi detallado, detallado. ¿No? Cuando hay que sacar planes, cuando hay que hacer programas, cómo se realiza desde el diagnóstico, hay una ficha que se llena. Entonces, todo eso es un procedimiento que, bueno, ya lleva el siglo pasado y ya seguramente lo deben conocer muy bien. Entonces, estos proyectos son multidisciplinarios. Estamos hablando de que vamos a necesitar una serie de profesionales y para el diseño hidráulico vamos a ingresar nosotros como ingenieros sanitarios, ¿no? Y para eso hay que ver bien a quién le corresponde cada firma, ¿no? Al geólogo, bueno, firmará su parte del estudio, igualmente la parte del diseño de cargas. Finalmente, el diseño de ingeniería, siempre tiene que haber un jefe de proyecto, ¿no? Que al final siempre va a ser quien lidere, va a ser bien el geólogo o bien el que realice el diseño hidráulico, ¿no? Porque finalmente se va a encargar del diseño final, del sistema de bombeo, se va a encargar de la elección de la bomba, del motor, del tablero general, que va, con cuántos kilowatts van a trabajar. Y de esta manera ya se puede armar el expediente técnico. Bien, acá tenemos una imagen de un pozo. Tenemos la bomba que siempre va en la parte alta y siempre va en una caseta, ¿no? Bueno, esto es un gráfico de uno artesanal, pero siempre va en una caseta, no va solo, salvo que sea uno que está en desuso, ¿no? Hay muchos que ya no se usan por X motivos, entonces casi siempre están así. La gran mayoría de captaciones van con su caseta, ¿no? Van con su tablero, van con su red de drenaje alrededor, perimetral, ¿no? Y para eso hay que hacer una plataforma, ¿no? Las bombas ni los motores pueden ir así solamente al aire libre, siempre se tiene que tener estabilidad para un mejor uso, ¿no? Y eso nos dice el fabricante también. La tubería de succión, que también se calcula, la electrobomba sumergible, el sello de en concreto, el encamisetado, y siempre va a una distancia de 5 o 6 metros, lo que quiere decir que se tiene que llevar a un operador soldador para que empiece a soldar de camisa en camisa, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta aquí al momento de hacer el expediente, ya, bueno, ya no lo puse, pero, o no lo puse por acá, pero hay que tener en cuenta el flete. Cuando se arma este tipo de proyectos, hay que tener en cuenta el flete, ¿no? Flete terrestre, porque los fabricantes no te lo llevan a obras si está muy lejos. No puede ser en Lima, en Ica, que está por ahí, a una distancia no tan larga, pero si no, no más, ¿no? Entonces, el que construye tiene que ya ir por su cuenta este flete. Entonces, hay que calcular de acuerdo a la distancia, ¿no? De la distancia del proyecto. Casi siempre lo dejan en almacén y ya hay almacén hay que transportarlo a la obra. De igual manera, hay que pensar en la mano de obra calificada, que va a ser en este caso los soldadores, ¿no? Y las horas hombre que se le tiene que pagar, todo eso tiene que ser bien calculado en el expediente técnico para no tener ningún inconveniente. Profesora, Los pasos, sí, dígame. quería consultarle que cómo llegan a hacer el revestimiento si ese pozo está lleno de agua. ¿Hay alguna técnica que usan para eso? ¿A qué se refiere? La figura anterior que ha mostrado, Sí. ¿cómo llegan a hacer el revestimiento si ese pozo está lleno de agua? ¿Hay alguna técnica que aplican para hacer eso? No, Porque porque, yo he visto ya a pozos ver, así y que así están, algunos lo hacen de forma artesanal, por ejemplo, porque y lo ponen las piedras, ¿no? Pero o sea, no he entendido cómo lo llegan a hacer eso. Ahí, y en esa parte está lleno de agua. O sea, ¿habrá una técnica para que puedan hacer eso? no es más que procedimiento constructivo. A ver si luego les paso un expediente para que vean todo el procedimiento constructivo, ¿no? Muchas veces, inclusive, se instala la bomba cuando hay agua, ¿no? Muchos dicen, no, ¿cómo vamos a poner? Pero sí, muchas veces hay que instalarlo así, y para eso es la bomba, es una electrobomba sumergible, esa es su función. Entonces, igual al momento del encamisetado, todo, algunas veces se encuentra con agua, así como usted lo ha visto. En algunas ocasiones con menos agua, ¿no? Entonces va a depender cómo se encuentre el estado de ese tipo, ¿no? Pero muchas veces vas a encontrar agua, ¿no? Muy pocas veces no vas a encontrar agua. Entonces, estas bombas tienen esa propiedad de que son sumergibles. Entonces, estas, tanto en agua potable, como es este caso, como en aguas residuales, ¿no? En aguas residuales también hay un tipo de electrobomba sumergible y que usamos mucho cuando no nos ayuda el tema de pendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces ya son procedimientos constructivos, mm, que por ahí tengo un procedimiento constructivo, un expediente que les puedo pasar para que lo vayan viendo, ¿no? Pero no hay problema, porque para eso han sido fabricados. Claro que el motor nunca va, ¿no? Una vez me preguntaron, ¿y cómo el motor va para abajo? No, el motor nunca va abajo, el motor siempre va arriba. Estamos hablando de un aparato eléctrico. Ahora, hay bombas que van abajo y hay bombas que van en la parte de arriba. Eso sí ya depende del proyectista, ¿no? Pero las que he visto generalmente es la que van abajo. Para evitar este fenómeno que es de cavitación, que también se calcula cuando se diseña pozo, entonces también hay que ver ese tema
de evitar esos fenómenos, ¿no? Y ocasionar estos golpes de ariete cuando hablamos de bombeo. Ya, profesora, gracias. Bien, acerca de los pasos del diseño, partiendo de la posibilidad de los requerimientos, bueno, como ya les estaba diciendo, existe uno más acuíferos. Vamos a tener que ver qué tipo de acuífero. Muy importante estudiar las características de transmisividad, nuevamente los repito, y coeficiente de almacenamiento. Se conocen sus parámetros hidráulicos, en algunas literaturas lo van a encontrar como parámetros hidráulicos, en otras características hidráulicas es igual, ¿no? Van a hablar de transmisibilidad, coeficiente de almacenamiento, van a hablar de porosidad, de permeabilidad. Y en algunos casos, el mismo ministerio, por ejemplo, tiene estudios previos o el misma Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Por eso hay que buscar bien al momento de hacer el diagnóstico, ¿no? Bien en la web, o si no, acercarnos a sus oficinas a preguntarles si han hecho por ahí en esa zona algún otro estudio. Entonces, eso nos ayudaría bastante a saber cómo se comportan estos parámetros hidráulicos en esa zona, ¿no? En esa zona que vamos a realizar el diseño. Bien, y como finalmente el dimensionamiento del pozo, ¿no? Ella se refiere al caudal, la elevación, a la elección del equipo de bombeo, al diámetro, a la longitud del filtro, que también se tiene que determinar, el diseño del prefiltro, el diámetro y longitud de la camisa o el ADM, ¿no? Que no es más que el filtro. Y para esto hay que estudiar la granulometría y por eso es muy importante la primera clase, que fue la composición del agua subterránea, la composición de las rocas, porque de acuerdo a ello se va a seleccionar el tipo de filtro. De acuerdo al número de ranuras, todo eso. No, por acá les dejé un resumen aquí acerca del diseño del pozo. Bueno, otros factores que se va a considerar ya son otros factores para la realización del propio proyecto, ya propiamente dicho, ¿no? La existencia de reglamentos, no se olviden, en la memoria técnica siempre tiene que ir la parte de reglamento, siempre, ¿no? En todo diseño hay una parte que tenemos que mencionar en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones. Si podemos poner incisos, mejor, ¿no? Y seleccionar el tipo de captación, ¿no? De acuerdo al reglamento. Hay que mencionarlo en el ítem de aspecto legal, ahí se coloca. Luego, las características hidrogeológicas, bueno, si encontramos algún otro tipo de estudio que hayan hecho o expediente tal vez, el uso a que se va a destinar el agua, el ANA también les va a preguntar a qué tipo de uso, doméstico, un tipo privado, industrial, qué uso le van a destinar a esta agua. Las bombas, la disponibilidad de energía, los materiales, a veces no existen en el mercado local, ¿no? En la misma provincia donde se está desarrollando no existe, entonces tenemos que comprarlo desde Lima, cotizarlo desde Lima, y los expedientes tienen que tener como vigencia. Antes se pedía 6 meses, ahora que tengo entendido 3 meses como mínimo antes de la presentación, y si no ya vence la cotización, ¿no? Igual cuando se realiza un expediente, no es que toda la vida ese expediente nos tiene que durar, ¿no? Máximo es 3 años. Si no se ha ejecutado, se tiene que volver a actualizar los costos, y si actualizamos los costos, actualizamos las cotizaciones que se presentan también, ¿no? Y es un tema que con el tiempo y bueno, la experiencia lo van a saber, ¿no? Poco a poco ya les voy adelantando. El emplazamiento, que se refiere
al acceso al lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces hay que, muchas veces, más que todo en la selva, es difícil el acceso, ¿no? A mí me ha tocado también un proyecto por Pucallpa, entonces ahí, por ejemplo, encuentras animales de todo tipo, ¿no? Hasta una culebra se nos pasó por delante y estaba lleno de arbustos, de árboles, entonces, porque es una captación, no estamos yendo a la zona urbana, no estamos yendo lejos. Entonces, se recomienda ir con alguien del lugar, ¿no? Alguien lugareño que conozca la zona, ¿no? Solos, cuando es así, captación y lejos, es mejor no ir, ¿no? Entonces, siempre y cuando vayamos hay que ir viendo el acceso al lugar, porque hay que ir pensando como proyectistas en, en el empresario, ¿no? Que va a realizar el proyecto, ¿no? Que va a realizar el expediente, si va a tener acceso, en dónde va a colocar el almacén de obra, ¿no? Dónde hay puntos eléctricos, la capacidad del tablero de esa provincia, de esa localidad. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que la bomba no funciona porque la capacidad del tablero es menor, ¿no? Que los requerimientos de la bomba. Entonces, en la vida va a funcionar. Entonces, hay que verificar eso y eso lo saben muy bien los ingenieros electromecánicos, que es lo primero que hacen, ¿no? Preguntar eso. ¿Qué más tenemos? Espacio existente en el sitio de construcción, ¿no? Hay que verificar que tengan un espacio suficiente. Entonces ya tenemos que ir con todo en la cabeza, o si no todo bien anotado, que es lo que vamos a desarrollar en campo. La capacidad de la empresa que va a ejecutar los trabajos, bueno, esto lo va a ver en ese caso la entidad que está desarrollando, ¿no? Si la empresa tiene experiencia en estos trabajos, ¿no? Si tiene un personal idóneo. Y en cada paso la decisión, los costos, ¿no? Aunque aunque se supone que si ya te contratan para el expediente es porque ya se definió qué es lo que se va a hacer en un estudio de prefactibilidad, ¿no? Donde ahí se exponen las alternativas, qué es lo que se puede hacer. Y ya a nivel de expediente técnico ya está definido, ¿no? A nivel de expediente está definido qué es lo que se va a hacer. Entonces es un poco de otros factores que se deben considerar, ¿no? Aparte de las consideraciones propias del diseño. Bien, entonces, para hacer el diagrama de diseño de pozo, el perfil litológico, que se refiere a las dimensiones, profundidades, la identificación de los estratos y el tipo de acuífero. Con ello vamos a calcular la longitud del filtro, de la rejilla, la longitud del portafiltro, y vamos a poder seleccionar, ¿no? Sin perfil litológico no vamos a poder hacer eso. Tengan en cuenta. Igual la calidad del agua. No se olvide que tenemos que llevar la muestra al laboratorio, ¿no? La granulometría del manto del acuífero y los niveles. Con ello vamos a determinar el diámetro, el tipo de tamaño de ranura y el material del filtro, ¿no? La granulometría del manto acuífero, muy importante. Y para el cálculo de los niveles, el nivel dinámico, el nivel estático, la transmisividad, el coeficiente de almacenamiento, capacidad específica, y con ello vamos a determinar los caudales. Y el caudal requerido, que debe ser compatible, obviamente, con las condiciones hidrogeológicas del estudio, ¿no? Del lugar. La energía disponible nos va a seleccionar el equipo de bombeo, ¿no? El diámetro, los materiales de camisa, los caudales, la presión de descarga. Acá falta también las pérdidas de carga, ¿no? Vamos a tener que hallar las pérdidas de carga para la altura dinámica total y luego
hallaremos la potencia de la bomba, ¿no? Este es como un resumen, qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene que hacer en el desarrollo del proyecto. Y aquí están un poco las consideraciones. Bien, entonces vamos a ver ahora directamente en el Excel para no estar aquí trayéndolo a PowerPoint. Entonces vamos a ver la captación de un manantial de ladera. Acá tenemos un plano, tanto en planta como en elevación. Hay otro ejemplo de galería filtrante y otro ejemplo de pozo, ¿no? El cálculo del pozo, se tiene que hallar el diámetro de la línea de impulsión, la potencia de la bomba. Para eso vamos a necesitar de este cuadro de coeficiente de Hazen-Williams para seleccionar el tipo de material. No sé si ya lo han visto en otros cursos, pero es muy usado la fórmula de Hazen-Williams. Y necesitamos también seleccionar el tipo de bomba, ¿no? En este caso, una electrobomba sumergible de marca tipo Pedrolo, ¿no? Que son las más antiguas. Ahora usamos Hidrostal también, ¿no? O de la marca Grundfos también, que son muy utilizadas acá en Perú. Bien, entonces voy a proyectar el Excel. ¿Se logra ver la hoja de cálculo? Sí, ingeniera, sí se logra ver. Ok. Ya, bien. Vamos a hallar a realizar un diseño de hidráulico de captación de ladera. Hidráulico, ¿no? También hay un diseño estructural, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Solamente va a ser el tema hidráulico, lo cual amerita el curso. Con un gasto máximo diario o caudal máximo diario de 0.50 litros por segundo. Y para el gasto máximo en la fuente, ¿qué hacemos para hallar el gasto máximo en la fuente? ¿Alguna idea? Es una pregunta de examen. ¿Cómo hallamos la cantidad?
¿Alguna idea? Hay que aforar, ¿no? Bien, hay que realizar aforos en épocas de estiaje y de avenida para hallar estos caudales, máximo mínimo, si no, ¿cómo vamos a saber? También nos permite usar las fórmulas, ¿no? Usar 1.3 por el caudal máximo diario y usar 1.5 el caudal máximo en la fuente, ¿no? A modo de comparación, que nuestros caudales aforados sean similares. Pero tenemos que aforar, ¿no? Bien, entonces teniendo los caudales, en el examen esto va a ser dato, ¿no? No van a aforar nada de eso, van a ser datos. Entonces primero determinamos el ancho de la pantalla. Con esta fórmula, lo pueden encontrar en cualquier libro, el caudal máximo va a ser igual al coeficiente de descarga, que están entre valor de 0,6 a 0,8. Vamos a tomar 0,8, la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. La carga sobre el centro del orificio, que está entre valores recomendados por las EPIs, entre 0,40 a 0,50. Vamos a tomar un valor de 0,40. Entonces, la velocidad de paso teórica reemplazamos, ¿no? En la fórmula, aquí ya está con fórmula. Tenemos los datos y reemplazamos 2.24. Por eso les dije que vayan practicando las fórmulas en la hoja de Excel, ¿no? Entonces, esta es la velocidad en la entrada de la tubería. La velocidad de paso asumida, lo cual es recomendación, debe ser 0,60 en la entrada de la tubería. El área requerida para la descarga, entonces es esta división. Que es con esta fórmula, ¿no? Estamos reemplazando datos de caudales, de velocidades y el coeficiente de descarga que hemos hallado. Tenemos el área 0.002 metros cuadrados. ¿No? Estamos hablando de un caudal pequeño de 0,50 litros por segundo. El diámetro de la tubería de ingreso, estamos hablando de un círculo. Diámetro, entonces hay que despejar el diámetro. Obtenemos esta fórmula y reemplazamos, ¿no? Tenemos área, dividimos sobre pi, y usamos esta función en Excel y tenemos el diámetro 0.04, lo cual pasamos a pulgadas y obtenemos que es 1.76 pulgadas. Y esto vendría a ser el diámetro teórico, ¿no? El que estamos hallando. Este diámetro no va al análisis de costo unitario, no va al metrado. El que va siempre va al diámetro superior, el diámetro comercial, ¿no? Porque no podemos poner en expediente 1.76, 74, 3, ¿no? Ese es el diámetro teórico, pero necesitamos calcular el diámetro teórico para hallar un diámetro comercial. Bien, entonces, siempre el inmediato superior, entonces va a ser, salvo haya alguna recomendación, entonces siempre es el inmediato superior, en este caso 2 pulgadas. Que en metros vendría a ser 0.05, ¿no? Luego determinamos el número de orificios en la pantalla, ¿no? Estamos hablando del ingreso, de aquí, de este ingreso.
Este es el afloramiento. Por aquí está el agua. Aquí está en tipo empedrado, encauzado. Este es el muro de concreto que se hace. Esta es la cámara húmeda y la cámara seca, ¿no? La cámara húmeda, ¿por qué se dice? Porque aquí ingresa el agua. Esta cámara está llena de agua. Claro que hay un borde libre, ¿no? De 0,30, así como lo vemos en corte, ¿no? Nunca se llena. Por eso hay un rebose también. Entonces, en esta cámara húmeda siempre está lleno. Abajo hay una canastilla que también hay que hallarlo, al igual que las ranuras de esa canastilla. Y en la cámara seca están los accesorios, ¿no? Las tuberías de rebose y limpia, las válvulas están en la cámara seca. Aquí no ingresa agua. Si ingresa, ingresa por la tubería, no ingresa dentro de esta cámara, como en el caso de la cámara húmeda. Y aquí la tubería de salida va a la línea de conducción, ¿no? En este caso, esta captación es para abastecimiento. Y esto es en un plano en elevación, ¿no? En corte se ve el afloramiento, el ingreso a la cámara húmeda y finalmente cómo es captada el agua llevada por la tubería hasta la línea de conducción. Entonces sigamos, ¿no? Estamos calculando acá, nos falta la cámara húmeda, nos falta la cámara seca. Entonces sigamos. Determinamos el número de orificios en la pantalla. Es igual, hallamos con esta fórmula, el área del diámetro calculado sobre el área del diámetro asumido más 1, ¿no? Con esta fórmula. Y hallamos que para este caudal necesita 2 orificios. Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de ingreso, se calcula el ancho de la pantalla con esta fórmula. Conocemos el número de orificios, tenemos los datos calculados líneas arriba, entonces reemplazamos. Y cuando querramos hallar un valor entero, vamos a usar la función redondear de Excel, ¿no? Eso ya seguramente lo saben. Y es igual a 0,90. Acá también hay que tener en cuenta que este ancho tiene que ser, como le dije a su compañera, ese es procedimiento constructivo, ¿no? Entonces, este ancho tiene que ser construible, ¿no? Lo podemos redondear a 1 metro o a 1,50 m, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a tener un encofrado, ¿no? Y el encofrado quita espacio. Si bien es cierto, está solamente hasta el vaciado, pero de todas maneras quita espacio, ¿no? Entonces hay que pensar, cuando se calcula, hay que pensar también en el procedimiento constructivo, ¿no? Y hay que siempre llevarlo al inmediato superior. Bien, segundo cálculo, que se refiere al cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda. Vamos ingresando a la cámara húmeda. Entonces sabemos que la carga del centro de orificio va a ser de 0,40, ¿no? Y es dato de que está líneas arriba, dato recomendado por la CEPIS, por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, ¿no? A veces hay cosas que te recomiendan y hay que tomarlas para nuestro cálculo. Luego tenemos la fórmula de la pérdida de carga, que es la misma que se usa en todos los cálculos hidráulicos, ¿no? También se usa para sistemas de riego, para cualquier tipo de hidráulico. Siempre hay que calcular la pérdida de carga, que lo pueden encontrar en cualquier texto. Entonces reemplazamos la pérdida de carga en el orificio. Va a ser igual con esta fórmula. Ya tenemos los datos de velocidad de paso. Entonces nos va a salir este valor de 0,03, ¿no? Porque es una distancia ínfima. Siempre la pérdida de carga, a más distancia va a haber mayor pérdida de carga. Más accesorios, mayor pérdida de carga. Entonces la pérdida de carga de afloramiento menos la captación va a ser igual a 0,37, ¿no? Una resta.
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación, que es igual al HF sobre 0,30. Va a ser igual a 1.24, ¿no? Igual acá 24, 25 y tantos, nos sale 0.424, 8, 5, 6, 7, nos vamos a poner eso en el metrado, ¿no? Se pone el número inmediato superior. En este caso 1.25, ¿no? Tiene que ser una medida construible. Tercer paso, altura de la cámara húmeda. Y ya estamos hallando la altura de la cámara húmeda. De esta altura. Entonces, para determinar la altura de la cámara húmeda, hallamos con esta fórmula, por eso está por acá. Desde A, B, C, D y E. A viene a ser la altura mínima para permitir la sedimentación de arenas, ¿no? Lo que siempre ocurre en este tipo de captaciones, de tipo manantial, siempre va a haber un poco de arena. Entonces se recomienda una altura mínima de 10 centímetros. No hay que calcular acá, es una recomendación. B se considera la mitad del diámetro de la canastilla, ¿no? 0.025. Desde es el desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda, ¿no? En este caso 10 centímetros, también recomendación, y E que viene a ser el borde libre, mínimo 30, 40 centímetros, ¿no? Siempre en una estructura hidráulica hay que dejar un borde libre de 30, 40, ¿no? En este caso vamos a considerar 40. C que viene a ser la altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción. Este C. Se recomienda una altura de 30 centímetros, pero el C también se podemos calcular, ¿no? Tenemos caudal, tenemos la gravedad, el área, podemos calcularlo, ¿no? Pero ingresa el caudal, pero en metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos que transformarlo porque líneas arriba está en litros por segundo, ¿no? Entonces conversión nada más. Tenemos el área. Entonces calculamos el C, que es 0.05. Sale muy pequeño, entonces vamos a tomar la recomendación, que es mínimo 30 centímetros. Entonces tenemos el resumen de los datos, A10, B2 50, C 30 centímetros, D 10 centímetros, E 40 centímetros. La altura total de la cámara húmeda es la suma, ¿no? A más B más C más D más. Y va a ser una altura total de 0.93. La cual vamos a redondear a una altura de 1 metro. Bien, el siguiente paso, el cuarto paso, es el dimensionamiento de la canastilla, ¿no? Seguimos en la cámara húmeda. Estamos acá, hemos calculado la altura, ahora estamos calculando la canastilla, que va en parte baja. Aquí. Diámetro de la canastilla. El diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la línea de conducción. Entonces hemos visto, el diámetro es de 1, está en 84, 1 pulgada, entonces 2 por 1, 2 pulgadas. La longitud de la canastilla se recomienda que la longitud sea mayor a 3 veces el diámetro y menor que 6. Entonces calculamos 3 veces por el diámetro y 6 veces el diámetro. Y como nos dice menor que 6, entonces tomamos el mayor siempre, ¿no?
15.2. Entonces la longitud de la canastilla va a ser de 15 centímetros. Eso hay que verlo también en el mercado, ¿no? Si nos sale mayor 16, 17, hay que ver si existe ese tipo de canastilla. Si no, vamos a tener que comprar, o bueno, comprarlo no, vamos a tener que colocar en el expediente el diámetro o la longitud de la canastilla que sea comercial. Porque recuerden que vamos a anexar cotizaciones. En el expediente se anexan las cotizaciones de todo lo que estamos proyectando, ¿no? Todo lo que estamos calculando. Entonces, siendo las medidas de las ranuras, ancho de la ranura 5 milímetros, longitud de la ranura, para este caso, ¿no? 7 milímetros, siendo el área de la ranura, ¿no? Ancho por largo, una multiplicación, y ahí vamos, ¿no? Ahí el área. En milímetros y en metros cuadrados lo dividimos, ¿no? Conversión. Determinamos el área total de las ranuras. Y el área total, que vendría a ser 2 veces el área de la ranura, ¿no? El valor del área total debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada o de la canastilla, ¿no? Entonces utilizamos esta fórmula. Sabemos longitud, sabemos el diámetro, entonces reemplazamos nada más. Y tenemos estos datos. Y como nos sale el valor, el área total es menor que el área de la granada o el área de la canastilla, entonces esto es como una comprobación, ¿no? En todo lo que es hidráulica siempre va a haber algunos datos de comprobaciones, si es menor que el área, si es menor que la longitud, entonces está bien el cálculo, ¿no? Entonces vas poniendo que está bien, está ok. Determinamos el número de ranuras, es igual al área total de la ranura sobre el área de la ranura, ¿no? Entonces vamos a hallar el valor, ¿no? El área del total sobre el área de la ranura nos salió 115 ranuras. Esas ranuras, ¿no? Entonces ahí, a ver, sí está bien. Y ahí culminamos la parte de la cámara seca, ¿no? Vamos a entrar al cálculo de la tubería de rebose y limpia. La tubería de rebose que ya está en la cámara seca, ¿no? Entonces, vayamos por ahí. Ya. Para el cálculo de la tubería de rebose se recomienda pendientes de 1 a 1.5. La tubería de rebose tiene el mismo diámetro, ambas, y se calculan con la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué tenemos? Caudales ya tenemos. Hay que ver siempre cuando haya una fórmula de caudal con qué unidad ingresa, ¿no? Si ingresa con metro cúbico, si ingresa con litro por segundo, eso hay que tener bien en cuenta. ¿Qué más ingresa? La pérdida de carga, HF, pérdida de carga unitaria en milímetros, que el valor recomendado es de 0,015. Tenemos caudales, líneas arriba, el caudal máximo es 0,75 litros por segundo. Entonces el diámetro de la tubería de rebose nos está saliendo
1.54, ¿no? Reemplazar simplemente la fórmula 0.71, el caudal elevarlo a la 0.38, la pérdida de carga elevarlo a la 0.21, ¿no? Pura fórmula. 1.54 pulgadas. Vamos a un diámetro comercial, 1.5, ¿no? Entonces, un diámetro teórico siempre al diámetro comercial. Y el diámetro de la tubería de limpieza, que hemos dicho que es la misma fórmula. Entonces, tenemos caudales, tenemos pérdida de carga. Entonces, hallamos el diámetro. De igual manera, 1.54, 1.5. Redondeamos al diámetro comercial. Bien, después de este cálculo, que sigue el cálculo de la línea de conducción, ¿no? Igual que ya hemos calculado todo lo referente a la captación. De aquí que sigue el cálculo de la línea de conducción. Según el curso, solamente vamos a ver el tema de captación. Entonces, el resumen de los cálculos de manantial de ladera, tenemos los caudales, y es así como se presentan, ¿no? Finalmente, y bueno, si desean en otra hoja, se presentan los resultados, directamente los diámetros comerciales aquí, no los diámetros teóricos. Entonces, el gasto máximo de la fuente, tenemos los caudales, la determinación del ancho de la pantalla, es el del ingreso, número de orificios, la distancia entre el punto de afloramiento, la longitud, la altura de la cámara húmeda, el dimensionamiento de la canastilla, todos los resultados que hemos obtenido en el cálculo, y finalmente las tuberías de rebose y limpia que están en la cámara seca, ¿no? Entonces es como un resumen de todos los cálculos que hemos hecho para este tipo de captación. Entonces, para el examen, esto es muy largo, ¿no? Va a venir algún punto para que haya, tal vez les pida la altura de la cámara húmeda solamente, tal vez les pida el cálculo de la distancia al punto de afloramiento, algo puntual para que ustedes reemplacen en la fórmula. Obviamente les voy a dar los datos de ingreso, ¿no? Los caudales. Si necesitan el coeficiente de descarga, también se les voy a dar. Si necesitan la velocidad, también, ¿no? Ingeniero, una pregunta. En la altura de la cámara húmeda, ¿esos valores son datos o cómo es? A ver, en la altura de la cámara húmeda son datos más recomendaciones, ¿no? Algunos son recomendaciones que nos da la CEPIS, ¿no? Del Centro Panamericano, y algunos son cálculos, ¿no? Como este 2 por 1 por 0.25, ¿no? Y el cálculo de C, que es la altura, ¿no? Entonces se calcula C, D es recomendación, E es la altura libre que recomienda de 30 a 40. Entonces, algunos son datos y algunos se calculan. Ok, ingeniero, gracias. Entonces hay que ir revisando. Esta hoja de cálculo se les voy a compartir. Ahora lo voy a subir para que lo vayan estudiando y vayan viendo, ¿no? Vayan estudiando para el examen. Entonces, alguno de ellos va a ingresar, ¿no? El cálculo de la tubería de rebose tal vez ingresa, aunque está bien sencillo. Entonces, algo un poco más larguito tal vez. Hay que darse cuenta bien de las unidades, ¿no? Como les he dicho, algunas veces el caudal ingresa en litros por segundo. En la parte de abajo ingresaba en metro cúbico por segundo, ¿no? Entonces, solo es tema de conversión, ¿no? Tema de convertir, nada más. Entonces, no hay más que hacer ahí. Bien, ¿alguna consulta?
Ingeniera, disculpe, Sí, dígame. ¿podría subir el PPT de la clase y el de la clase pasada también, por favor? Sí, el de la clase pasada sí está. ¿O no está? No, A ver, no está. No está, ingeniero. ya, a ver, voy a subirlo entonces. Sí, de todas maneras tengo que subirlo porque el examen es la próxima semana. O ayer creo que subí al otro salón. Entonces ahora lo voy a subir. Ok, gracias. Sí, no se preocupe. Ya, delegado, ¿puede verificar a ver si se visualiza? Si lo pueden descargar. Sí, sí, estoy fijándome. Ingeniera, sí está. Ok, correcto, entonces. Bien, entonces si no hay consultas, ya me voy retirando. Ya saben, entonces, el día como hoy va a ser el examen. Traten de ingresar puntual. No sé si empezaría a las 6 o 6:30 el examen, delegado. Empezaría a 6:30, ingeniera. Ok, entonces, a ver, van ingresando, 6:30 en punto, ya va a estar programado el examen. Seguramente, no sé, de acuerdo al número de preguntas, media hora, 40 minutos, va a estar programado en Forms. Entonces traten de ingresar a la hora y de enviar a tiempo también, ¿no? Y al que no envía a tiempo, ya pues ya es un tema de cada uno, ¿no? Ingeniera, disculpe, para recibir un acote. No sé si en el examen, cuando nos puede dar siempre
10 minutos más de tiempo para poder, es que a veces tenemos inconvenientes con poder mandar, no sé si nos podía dar un tiempo para poder mandar nuestros exámenes, para no tener ningún problema con ningún compañero, ¿no? No sé si nos podría hacer ese favor. Sí, claro, si hay algún inconveniente ya vemos. Entonces, por ahí unos minutos más, ¿no? Para que puedan enviar. Pero traten de tener 100% de cobertura, no sé, en ese tiempo del examen, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, el examen sería 45 minutos, ingeniero. No, va a estar programado, no sé, de acuerdo al número de preguntas, todavía no lo realizo, entonces va a estar programado entre 30 a 40 minutos y de ahí vemos si ya todos han enviado, si faltaran ya unos 5 minutos más para que envíen, ¿no? Ok, ingeniero. Bien, entonces me despido deseándoles un feliz año, que pasen en unión familiar y que tengan un venturoso año 2023. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Feliz Ingeniero, año. feliz Buenas año. noches. Buenas noches, Gracias. ingeniero. Feliz año. Feliz año. Muchas gracias, de igual manera.